Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, voy a dar un pequeño ejemplo, una pequeña explicación de lo que es la estructura condicional para que la puedan hacer y para que puedan terminar el programa que estábamos haciendo de la estancia. Eh, bueno, disculpen antes que nada que no ando muy bien de la voz y capaz que tengo alguna tos, porque bueno, ya sabrán qué fue lo que me pasó. Por eso no estoy ahí con ustedes. Bueno, la estructura condicional se trata de una estructura en la cual tenemos que tomar una decisión. La decisión es si ejecutar una parte del código u otra parte del código. Eh, para entender esto, vayamos primero a un ejemplo de la vida real. ¿Cómo entendemos cómo sería una estructura condicional? Que básicamente es tomar una decisión. Entonces vamos a ir a un concepto. Por ejemplo, si tenemos un almacén que nos dice que solo acepta débito si la compra supera los 300 pesos, bueno, si la compra supera los 300 pesos, el almacén nos acepta débito y de lo contrario tendremos que abonar en efectivo. Entonces, supongamos que sea un diálogo entre el almacenero y un cliente uno, ¿no? En donde el almacenero, bueno, le pregunta al cliente, dice, ¿cuál es el monto de tu compra? Esto, bueno, esto sale un poquito de lo común, ¿no? Generalmente es el almacenero que nos dice, es tanto. Igual acá en Montevideo, en la feria principalmente es común de que, porque nosotros eh, se hace el surtido en un lado y te dice, bueno, allá fulano te va a cobrar y uno va con el papelito, pero a veces pregunta, bueno, ¿cuánto es? Es tanto, ¿no? Y también pasa eso de que dependiendo de la compra aceptan o no débito. Pero bueno, este, eso sucede acá, capaz allá no. Supongamos que es así. El almacenero pregunta, bueno, ¿cuál es el monto de la compra, no? Es un diálogo que se da, ¿no? El cliente dice que bien podríamos nosotros, dice, bueno, 400 pesos. Entonces el almacenero dice, bueno, podés pagar o podés pagar con débito. ¿Ah? Eso es en base a cómo funciona el almacén. Ahora se da un diálogo entre el mismo almacenero y el cliente 2. La pregunta es la misma, ¿cuál es el monto de tu compra? El cliente ahora le dice 250 pesos. Entonces el almacenero ahora dice, debe pagar en efectivo. Estos dos diálogos simples, como ven, parte de un mismo concepto, que es que el almacén solamente acepta débitos si supera la compra, y el almacenero hace la misma pregunta a los dos clientes, pero como la respuesta de los clientes es distinta, también la respuesta del almacenero va a ser distinta, ¿no? Porque además eh, hay una referencia que son los 300 pesos que le dice el cliente. ¿Tá? Entonces, vamos a pasar este diálogo, vamos a pasarlo a un lenguaje o algo más formal, ¿verdad? Entonces, ¿qué debe tener en cuenta el almacenero, ¿tá? Para contestar una respuesta u otra? ¿Tá? Ante la misma situación, ¿verdad? Bueno, entonces el almacenero dice, bueno, eh, si la compra es mayor a 300 pesos, ¿tá? En base a lo que tenemos arriba, le voy a decir al cliente que puede pagar con débito. Si no, perdón, le voy a decir que debe pagar en efectivo. ¿Tá? Ese es lo que va a razonar el almacenero. Obviamente, nosotros no andamos por la vida con, con eso en la cabeza, ¿no? Pero en realidad, si nos ponemos a pensar, es lo que nuestro cerebro, lo que nosotros, si fuéramos el almacenero, tenemos en cuenta, ¿no? Estoy esperando lo que me diga el cliente y en base a lo que me diga, si me dice 300 o menos, le digo, no, mira, tenés que pagar en efectivo o si no, tienes que pagar con débito. Pero básicamente el razonamiento que se hace es este. ¿Tá? Entonces, vieron que acá dice sí, ¿no? Ese sí significa que hay una condición. ¿Cuál es la condición? Que la compra tiene que ser mayor a 300 pesos. ¿Para qué tiene que ser esa condición? Cuando hablamos de una condición es algo que tiene que suceder, ¿ah? Algo que se tiene que dar para que pase otra cosa. No sé si ustedes
les ha pasado que capaz que ustedes o otros le dicen, bueno, sí, yo te hago tal cosa, pero con la condición de que pase esto, ¿no? Bueno, es lo mismo, ¿no? Cuando se habla de estructura condicional, viene de condición, ¿tá? Tiene que ocurrir algo para que suceda X cosa, o si no, va a ocurrir la otra. Dice, si la compra, y ven que acá compra, lo pongo en mayúscula y con un color, es mayor a 300 pesos, ¿tá? Es decir, puedes pagar con débito, y si no, el si no, ¿qué está diciendo? Bueno, que si esto no se cumple, o sea, si la compra no es mayor a 300 pesos, acá no dice, acá el si no no dice si no, si la compra no es mayor a 300 pesos, porque se desprende de esto que está acá arriba, ¿tá? Se desprende de esto. Entonces acá el si no, no va de vuelta a una condición, porque se sabe que si no sucede esto, va a suceder lo otro. Si no sucede que la compra sea mayor a 300 pesos, va a ser o 300 pesos o menor. ¿Ah? Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a ver a plantear la misma situación, pero desde Java. ¿Tá? ¿Cómo sería pasar esto a un lenguaje formal? ¿Ah? Entonces, si ustedes ven, acá yo, como les dije, les puse esto con color. Y bueno, tenemos la primera parte. Mi condicional. Primero, Java, como ustedes ya saben, es un lenguaje formal. La estructura se llama if, que if significa sí en inglés, básicamente. Compra, ¿qué va a ser? La compra yo voy a tener el monto que me va a decir el cliente. O sea, yo en compra voy a tener, vamos para atrás, esto acá, lo que me dice el cliente. O 400 o voy a tener 250 u otro valor. Yo no sé en realidad. ¿Tá? Por lo tanto, compra va a ser variable, va a variar, porque va a depender de lo que me diga el cliente. Entonces ya ahí tenemos que compra va a ser una variable. ¿Tá? Después acá tenemos este símbolo, que ven que tiene el mismo color que mayor, porque justamente este símbolo es del mayor. ¿Tá? En Java, la relación que existe entre una variable y en este caso un valor como lo es 300 se llaman justamente operadores relacionales, porque establecen una relación entre una variable y un valor que puede ser fijo. ¿Tá? Si ustedes se acuerdan, están todos los operadores relacionales, mayor, menor, mayor, igual, ¿no? Que eso lo pueden ver después bueno, en la presentación que está. Y 300, ven que esto no cambia, es la referencia que tenemos. O sea, 300 es el punto de quiebre en donde es la referencia que yo voy a tener para tomar una decisión u otra. ¿Tá? Esa es la referencia y esto no cambia. ¿Tá? Esto no cambia. Entonces, esta primera línea en Java se traduce a esto. ¿Tá? Esto significa lo mismo que esto. Si la compra es mayor a 300 pesos, significa lo mismo. ¿Tá? Pasamos a la siguiente línea. En Java, como es una estructura, la abrimos entre llaves. Acá tenemos la llave de apertura y la llave de cierre. Y entre medio colocamos el mensaje. Que se acuerdan que para mostrar un mensaje es system.out.println. Y acá ponemos, ven que esto está en verde, y al igual que este, entre comillas, el mensaje que queremos mostrar. La siguiente línea es el si no, que en Java se representa con un else. ¿Tá? Que es lo mismo, significa, bueno, si no sucede esto, si esto no se cumple, si la compra no es mayor que 300, pero acá no lo ponemos, estos paréntesis no van en el else, porque el else forma parte del if, ¿verdad? El if sí puede estar solo, que vendría a ser lo que llama una estructura simple, pero esto es, bueno, esto ya debería más o menos saberlo, pero el else no puede estar sin el if. ¿Ah? Y bueno, y la siguiente línea es lo que sucede si esto no se cumple, que va a mostrar el mensaje puedes pagar con débito. ¿Tá? Entonces, este algoritmo, ¿tá? Que está en pseudocódigo, ¿no? Que esto se acuerdan que lo vimos, se traduce en Java en esto, ¿tá? Paso por paso. Entonces, teniendo esto, nosotros, ¿cómo es que llegamos de esto? Es más, ¿cómo es que llegamos de esta realidad? ¿Tá? Pasamos a esta forma de comprender la realidad, ¿no? Y de hacerla más concisa, ¿no? Y incluso después de eso pasamos a una forma mucho más
específica y detallada, que es pasarle un lenguaje de programación como Java. ¿Cómo es que hacemos este proceso? Bueno, nosotros, primero, antes que nada, yo puse el ejemplo del almacén, pero puede ser, esto se da ante cualquier situación y cualquier condición que nosotros tengamos. Por ejemplo, no sé, estar en Tarariras, están parados ahí, supóngase en la ANCAP, y dicen, bueno, o tengo que ir para Carmelo o tengo que ir para la ruta 1, ¿no? Ustedes saben que si les dicen Carmelo van a tener que agarrar por la 21 creo que es, rumbo al norte, ¿no? Si le dicen ruta 1 van a tener que agarrar rumbo al sur, ¿tá? Entonces ya eso es una decisión que tienen que tomar, ¿tá? ¿Cuál es la variable? ¿Qué es lo que varía? Bueno, el lugar a donde le digan que van a ir. O sea, en vez de compra, imagínense que ahí diga lugar, ¿tá? Y si dice, bueno, y en vez de mayor va a ser igual. Si lugar es igual a Carmelo, ir al norte. Si no, pues si no es ahí en ese caso solamente tienen dos condiciones, o Carmelo o Ruta 1. Si no, van a ir para el sur. En sí, ante cualquier condición que se dé, se va a dar lo mismo, ¿tá? Se va a dar una variable, algo que puede cambiar entre dos opciones, una relación, ya sea mayor que, o igual a que, o menor y que, y algo que es fijo. ¿Ah? Algo que yo voy a tener como, como referencia. ¿Tá? En el caso de este ejemplo que les decía recién, puedo tomar una u otra, ¿no? O sea, yo puedo tener como referencia ir a Carmelo, ¿tá? Yo sé que Carmelo queda al norte, perfecto. Si no, voy a tener que ir al sur, ¿no? Es un ejemplo muy básico, pero bueno. Pero en fin, lo que quiero decir es que piensen en cualquier condición, cualquier cosa en donde tengan que tomar una decisión por una cosa u otra. Hay decisiones que implican igual tomar tres o cuatro decisiones distintas o actuaciones distintas, pero eso es otro tema. Pero piensen en cualquier cosa en donde ustedes tengan que tomar una decisión y van a ver que siempre se va a cumplir eh, esa característica. ¿Ah? Bueno, como les decía, para llegar a eso tenemos que tener claro y definir los actores que van a actuar, o sea, que van a formar parte de ese problema y qué roles tiene cada uno. Primero estamos nosotros, que somos los programadores, ¿tá? Que en este caso, en el caso del almacén, sabemos cómo funciona el almacén y cuáles son sus requerimientos. ¿Tá? Nosotros, el requerimiento del almacén dice: el almacén solo acepta débito si la compra supera los 300 pesos. ¿Tá? Nosotros los programadores, como desarrolladores, sabemos eso. ¿Tá? Después está el almacenero, que acá cobra un poco de más sentido respecto a lo que le decía hoy, de que un almacenero, de forma una persona física, nos va a preguntar a nosotros, bueno, ¿cuánto tenés que pagar? Realmente el almacenero agarra, pasa todos los productos, o por un escáner de barra, o va anotando en un papelito y nos dice es tanto. Pero cambiemos ahora la perspectiva y vayamos a la realidad de que cambiamos al almacenero por una computadora. ¿Tá? Entonces acá tiene un poco más sentido, porque la computadora, piensen por ejemplo en un cajero de Tata, no sé si han ido, que tienen los cajeros automáticos, algún supermercado tiene un cajero automático, que somos nosotros los que tenemos que pasar el producto. ¿Tá? Y si bien no le decimos a la computadora cuánto sale el producto, pero en realidad sí le estamos diciendo, porque al pasar el código de barra, automáticamente lo detecta. Pero si no le pasamos el código de barra, no sabe cuánto sale el producto ni qué producto es. ¿Tá? Entonces acá cobra un poco más sentido si cambiamos al almacenero por una computadora física, en donde sí vamos a tener que decirle cuánto es el monto de nuestra compra. ¿Tá? Después está el cliente. El cliente sí va a ser, en este caso, una persona física. Imagínense, perdón, nosotros somos los programadores. Ahí es donde tenemos que diferenciar los distintos actores. ¿Tá? El cliente, sí, el cliente va a ser el que va a estar enfrente de la computadora con sus productos, eh, y le va a tener que decir a la computadora, ya sea pasando el código de barra o ya sea digitándolo, que es menos probable, pero bueno, cuánto es el monto de la compra. ¿Tá? Entonces ese es el cliente. El cliente sí es una persona física
Y de alguna manera tenemos que programar la computadora para que le pida al cliente o le dé la posibilidad al cliente de ingresar ese monto. ¿Tá? Y volvemos a nosotros, que somos los programadores. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Tenemos que programar la computadora para que piense como lo haría el almacenero. ¿Tá? Porque los programas, si ustedes, esto ya lo dijimos, pero los programas en sí lo que hacen es una tarea de forma automatizada que se podría hacer de otra forma. O sea, lo podría hacer un almacenero, pero en este caso, como ven ahí en la parte del almacenero que está en la parte de color verde, el almacenero lo suplantamos por una computadora. Entonces, de esta manera es como tenemos que hacer el proceso de pasar de una realidad a un programa de computadora. ¿Tá? Nosotros como programadores tenemos que saber cuál es el problema, qué es la realidad que tenemos que solucionar. Tenemos que hacer de cuenta primero de que el que, el que va a interactuar con el cliente va a ser una persona, ¿no? Y bueno, y pensar cómo pensaría esa persona, cómo esta situación lo pasaría en un término un poco más lógico. ¿Tá? A su vez tenemos que tener en cuenta qué es lo que le tenemos que pedir al cliente y qué es lo que qué tenemos que mostrarle al cliente. ¿Tá? Pedir que tenemos que pedirle el monto de la compra y mostrar, tenemos que mostrarle los mensajes. ¿Tá? Y bueno, y en base a eso, o sea, en base a que conocemos esto acá de cómo pensaría el almacenero, es como pasamos a una solución implementada en Java conociendo el lenguaje de Java. ¿Tá? O cualquier otro lenguaje. Entonces, vamos a, vamos a hacer esto. ¿Tá? Vamos a pasarlo a Eclipse. ¿Cómo sería esto? ¿Tá? Porque acá tengo solamente la estructura. ¿Tá? Acá yo solamente tengo la estructura, pero la compra hay que pedírsela al cliente. ¿Tá? Y todo esto tengo que armarlo. Entonces, si yo voy a Eclipse, voy acá, yo digo, bueno, eh, como les dije, compra va a ser la variable en donde yo no sé lo que me va a decir el cliente. Por lo tanto, si yo no lo sé, ¿qué hago? Se lo pido. ¿Tá? Entonces, lo primero que tengo que hacer es definirme una variable que se llame compra. ¿Tá? Acto seguido, le tengo que pedir la compra al cliente. Ahora, primero tengo que decirle al cliente que lo que le estoy pidiendo es una compra. Entonces pongo un mensaje system.out.println, ¿tá? Y le digo ingrese el monto de la compra. ¿Tá? Punto y coma. Lo que hago después es le muestro el mensaje y después pido la compra. Entonces pongo compra igual leer, o sea, estoy llamando al objeto leer, punto. Y como compras del tipo int, es un tipo entero, pongo next int. ¿Ah? Punto y coma. Una vez que el cliente me ingresó la compra, ahora sí puedo establecer, crear esta estructura. ¿No? Pongo si la compra, ¿ah?, es mayor a 300, abro la llavecita, acá hago enter para que ya me cree la llave de cierre, pongo un mensaje que acá copio y pego para no perder tiempo. ¿Ya? Recuerden si hacemos reutilización de código, tengo que mostrar el mensaje que era puedes pagar con débito. ¿Tá? Puedes pagar con débito. De lo contrario, o sea, si no sucede esto, ponemos un else, abrimos las llaves, y colocamos el mensaje perdón. eh, perdón, acá es, no, debes pagar en efectivo, perdón que acá me equivoqué, debes pagar en efectivo, perdón que ahí me equivoqué, debes pagar en efectivo, ¿de acuerdo?
Entonces, si nosotros ejecutamos esto, ejecutamos el programa, dice, ingrese el monto de la compra, vamos a poner los mismos ejemplos que estaban allá, 400, y me dice, puedes pagar con débito. ¿Ah? Ejecuto de vuelta, ingrese el monto de la compra, pongo 250, le doy Enter, y debes pagar en efectivo. ¿Ah? Y ahí me queda funcionando el programa. Y acá hacemos de cuenta, lo que dijo hoy, hacemos de cuenta que este programa es el almacenero, nada más que ahora lo hace de una forma automática. ¿Verdad? Bueno, teniendo eso en cuenta, cómo funciona, una cosa que no les dije es que acá estamos viendo lo que se llama un condicional estructura, acá te poniendo el comentario, ¿no? Condicional doble. Pero existe la estructura condicional simple, que es simplemente sin el else. ¿Tá? Si yo le saco el else, esto funcionaría, pero solamente me muestra un mensaje cuando esto es verdadero. Si esto no se cumple, no me muestra nada. ¿Tá? Pero en este caso, vamos a aplicar el doble porque yo siempre quiero que me muestre algo. Si se cumple la condición, que me muestre esto. Si es falso, que me muestre esto. Bueno, teniendo esto en cuenta, lo que me gustaría lo que necesito que hagan para terminar esta etapa es terminar el proyecto de la estancia, ¿no? Y acá en el espacio complementario ustedes tienen una última tarea que se llama tarea final EAC, que bueno, acá los primeros puntos les digo, bueno, definir todas las variables, que eso ya lo tendrían que tener hecho, pedir un valor por teclado para cada una de las variables mostrando un mensaje previo, o sea, debe ingresar tal cosa, debe ingresar tal otra. Y acá es lo que quiero que hagan, que los puntos 3 y 4 los vamos a hacer ahora en el video, basándonos en lo que vimos recién, y el punto 5 y 6 lo van a tener que realizar ustedes. Primero, yo acá tengo parte del sistema creado. Eh, Faltan variables, que eso ustedes las tendrán que terminar. Lo que sí, yo les aconsejo que primero pidan los campos de texto, porque si bien lo vimos durante el año, pero los campos de texto hay un problemita cuando ustedes piden texto después de pedir variables numéricas. ¿Tá? Hay que hacer una lectura vacía. Esto en el espacio complementario no me dio para darlo, entonces simplemente pidan primero los campos de texto. No importa cómo lo definan, pero acá pidan primero los campos de texto y después pidan los campos numéricos, ya sean los enteros o ya sean los decimales. Yo acá lo tengo de forma separada, yo esto después... no, perdón, yo les mando este ejemplo, después esto acá, bueno, queda en el video. Ustedes tendrán que... Yo acá tengo nombre de campo, plantación, nombre de sembrador, pero bueno, ustedes sabrán que faltan las otras variables. Entonces, ¿qué es lo que nos pide acá? Nos dice, verificar que el mes de la cosecha sea mayor, perdón, sea menor o igual a 12. ¿Ah? De no ser así, mostrar un mensaje de error y asignar por defecto, me quedo junto ahí, el mes, al mes el valor 1. ¿Tá? O sea, lo que tenemos que hacer es, nosotros pedimos el mes de la cosecha, que ya está hecho acá, ¿no? Acá está, acá pide las hectáreas y acá pide el mes de la cosecha. ¿Tá? Acá, perdón, el mes de la cosecha está acá. Si ese número de mes es mayor, que el mes de la cosecha sea... sí, verificar que el mes de la cosecha sea más... a ver, esperen que acá sea menor, sí, menor o igual a 12. Entonces acá lo que tenemos que hacer, ¿tá? Es decir, bueno, ¿qué es lo que me va a variar? Me va a variar el mes de la cosecha. O sea que esta es la variable. ¿Tá? Es como si fuera la compra. Es lo que me va a decir el cliente. Yo ese dato no lo sé. ¿Tá? Me lo va a decir el cliente. Entonces, de la misma forma, yo acá voy a poner si
la variable, eso que me va a decir el cliente, que es el mes de la cosecha. ¿Tá? ¿Y cómo dice acá? Dice si es menor o igual a 12. ¿Tá? O sea que verificar que el mes sea menor o igual a 12. O sea, ese es el valor correcto. Entonces digo, bueno, si es menor o igual, así ese es el operador relacional para menor o igual. ¿Y cuál es la referencia que tengo que tener? El 2. ¿Tá? Si es menor o igual a 12, ¿tá? Acá dice verificar que sea menor o igual a 12. De no ser así, bueno, acá puedo, si quisiera, puedo poner un mensaje que diga acá mes ingresado correctamente. ¿Tá? Y si no, porque acá dice, ven que acá dice, de no ser así, ¿tá? De no ser así, mostrar un mensaje de error. ¿Tá? Entonces acá puedo poner este mensaje y puedo poner error, el mes ingresado es incorrecto. Y además me dice que establezca que por defecto, si es incorrecto, que al mes le ponga un 1. ¿Tá? Porque el programa tiene que seguir y no puede seguir con un mes incorrecto. Entonces, bueno, por lo menos le pongo un 1 por defecto, pero le aviso, mira que esto está mal. ¿Tá? Entonces le pongo mes cosecha es igual a 1. Eso es lo que pide el problema. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿De dónde partí? Bueno, yo partí de esta situación. ¿Tá? Entonces, esto lo pasé a un razonamiento en donde digo, bueno, yo necesito que me pidan el mes de la cosecha. Acá tengo el operador y este es el dato fijo que tengo. ¿Tá? Ahora es lo mismo, pero para el día. Acá dice verificar que el día de la cosecha no sea mayor a 30. ¿Tá? O en otras palabras, que sea. Yo después es más, lo voy a cambiar ahora. Para que me quede más claro. Vendría a ser el día de la cosecha sea menor sea menor o igual a 30. De no ser así, mostrar un mensaje de error y asignar. Y lo otro, lo mismo, sea menor o igual a 30. ¿Tá? Y acá hacemos lo mismo, ¿verdad? Nada más que acá esto podemos copiarlo y pegar y tenemos que, después de pedir el día, ven que esto lo tenemos que colocar entre medio del código, ¿verdad? Cuando pedimos el mes, verificamos el mes y cuando pedimos el día de la cosecha, verificamos el día de la cosecha. Entonces acá es mes cosecha, perdón, esto es día cosecha y esto también, bueno, esto lo tengo, disculpen, siembra y día siembra. Día siembra. Día siembra. Mes siembra. A ver, esperen. Ah, porque no lo tengo, claro. Mes siembra y día siembra. Ahí está. Ahí me quedó el mes de la siembra, el día de la siembra, que después tienen que hacer lo mismo. Y acá es con el día de la cosecha, les decía, entonces tengo que hacer lo mismo. Entonces esto lo puedo copiar, lo pego acá y digo, bueno, acá estoy evaluando ahora el día de la cosecha y dice, tiene que ser menor igual a qué? Tiene que ser menor igual a 30. ¿Tá?
Esto, de vuelta, no está del todo bien porque sabemos que hay meses que tienen 30, hay meses que tienen 31. Incluso febrero puede tener 28 y dependiendo del año también puede tener 29 días. Pero vamos a tener un valor como referencia porque ya validar por mes ya se haría un poco más complicado. Entonces asumimos que todos los meses tienen 30 días. Entonces, si es menor o igual a 30, está bien, mes ingresado correctamente. Ahora, como dice acá, si eso no sucede, ponemos el mensaje de error, el mes ingresado, el día ingresado, el día ingresado es incorrecto. Y acá ponemos día cosecha igual a 1. ¿Ah? Entonces, esto quedaría, voy a separarlo un poquito más, esto quedaría completo para lo que son los datos para el mes de la cosecha, y esto quedaría completo para aquellos datos que son el día de la cosecha. ¿Ah? Y bueno, como ustedes ven acá, yo acá les puse en naranja, que, o sea, esto lo hacen, lo copian de acá del video, y en naranja lo que tienen que hacer es lo mismo, pero para el mes y día de la siembra. O sea, acá abajo, después que pida el mes de la siembra, ustedes tienen que hacer algo muy parecido a esto, nada más que con el mes de la siembra, y cuando pida el día, también lo mismo para el día. ¿Tá? Y vieron que después el código sigue, una vez que hace esto, después el código sigue pidiendo acá las lluvias que han caído. ¿De acuerdo? Bueno, espero que este video les haya servido, y bueno, cualquier duda, estoy a las órdenes dentro de lo posible.